Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por tu comprensión ante mi situación. Quería agradecerte de antemano y presentarte todo lo que hemos visto en este módulo uno y módulo 2, que esta semana se llevó a cabo y tuve que ver por mi propia cuenta debido a la situación en la que me encontré. La verdad es que me pareció un módulo sumamente importante para nuestra carrera, o por lo menos para mi carrera, debido a que la negociación, como tú lo decías, no involucra solo en el ámbito de los negocios en sí, entre las transacciones económicas de los seres humanos, sino también involucra en las reacciones y decisiones que tomamos en el día a día. Es por eso que hemos revisado lo que es la teoría sobre los conflictos y los patrones de comportamiento. Comenzando así con mi presentación, veremos primero la teoría sobre el conflicto, en la que se ve que el conflicto, como lo dice Boada, el conflicto no es necesariamente malo dentro de las organizaciones. Esto, como podemos ver en esta tensión y poder, el conflicto es una situación en la que las personas conllevan a tener actitudes que no van de acuerdo en la una ni con la otra, por lo que se busca tener esa competitividad interna intraorganizacional que provoca que con una cantidad moderada se genere más motivación para que se supere el conflicto, se den a mejores soluciones. Existe un modelo en el cual se explican las tensiones y conflictos. En este se divide entre tres: tensiones, poderes y conflictos. La tensión es esa energía que se mantiene entre los dos bandos, que mantiene esa energía para que el conflicto se mantenga y si no se maneja esa tensión, el conflicto puede crecer aún más. El poder es el medio en el cual la otra persona o el otro conjunto puede obligar a la otra para que se solucione el conflicto. Y la concentración y el conflicto, estas dos tienen un papel simétrico, por así decirlo, en la que una puede llegar a estar más presente que la otra, como puede ser que la concentración para llegar a tener una solución puede ser más fuerte o que el conflicto sigue escalando. Las características esenciales del poder. Su primer nivel es la relación causal, en la que Z es la causa de la conducta de X. Eso quiere decir que Z provoca algo en el que X no esté de acuerdo y crece y ahí sí nace el conflicto. Segundo nivel, la relación probabilística. Z incrementa la probabilidad de que X tenga algún tipo de comportamiento. Se vuelve a crear algún tipo de tensión, como lo veíamos antes, en el que crea que X reaccione ante esta situación y se crea algo más. El tercer nivel es que la relación asimétrica comienza a crecer la desigualdad entre Z y X. Y el cuarto nivel, la relación situacional en la cual se realiza, se llega a ejercer el poder de una forma muy concreta y específica. Como lo dice aquí, el conflicto se supone que las partes se enfrentan entre sí para alcanzar objetivos percibidos como incompatibles y actividades incompatibles. Esta situación lo que crea es que las dos personas o bien defienden los valores opuestos o bien persiguen simultáneamente y competitivamente el mismo conflicto. Eso quiere decir que un conflicto, como lo veíamos antes, no es, no, no todo conflicto es malo, sino que también pueden haber buenos conflictos que nos lleguen a tomar mejores decisiones y que nos permitan tener esa competitividad, esa conducta humana ante la competitividad de desarrollarnos mucho más. Las condiciones del conflicto tienen que ser interacciones entre dos o más participantes. Existen conductas internas y externas no compatibles, es decir, incompatibles subjetivamente. También tener esa intención de perjudicar o hasta atribuirse más poder hacia uno, la utilización de ese dicho poder y la ineficacia normativa que permite su transgresión.
Los aspectos básicos del conflicto: una situación social de enfrentamiento que conlleva estados emocionales entre las partes o estados cognitivos. Esta, esta tensión, volvemos a recalcar, esta tensión que debe haber en esta situación social entre dos bandos. Los objetivos que las partes esperan conseguir. Eso es algo muy claro que permite que estas dos partes lleguen a tener esa concertación. La consecuencia de los objetivos de una parte depende de los objetivos que determina la otra. Atribución y conflicto. Es una actividad cognitiva personal que permite explicar los hechos que acontecen, lo que provoca un conflicto. No es la conducta en sí, sino el hecho de que cada persona interpreta la misma conducta de forma diferente. Eso quiere decir que nosotros podemos, por más de que otra persona no debe esa misma actitud, nosotros podemos llevar esta actitud con otra persona y eso causa que la otra llegue a un conflicto, a una actividad incompatible entre estas dos partes y tengamos un conflicto que querramos buscar una solución. Los errores y sesgos atribucionales. El error atribucional son falsas interpretaciones, eh, donde se hacen falsas interpretaciones de parte de una persona y se llega a tener, a llegar a realizar acciones muy subjetivas en contra de esto. El sesgo atribucional, eso quiere decir que los errores atribucionales se cronifican con el tiempo, se aumentan con el tiempo y aparecen una distorsión más sistemática que circunstancial. Tendencia confirmatoria es cuando aparece, si se emite un juicio de una persona, tendemos a seleccionar preguntas o recabar informaciones que confirmen nuestros previos pensamientos. Tendencia egocéntrica, cuando nosotros nos atribuimos más ese poder, más la responsabilidad antes de colaborar con otras personas. Error fundamental: ante un evento o conflicto nosotros tendemos a sobreestimar la importancia de los factores personales y subestimar la importancia de los factores ambientales. Eso quiere decir que más tomamos en cuenta nuestros factores personales a que los factores ambientales que se pueden estar dando en ese mismo medio, lo cual nos pone nosotros en contra. Atribución última, eso quiere decir que nosotros damos el beneficio de la duda ante nuestros amigos, más no a nuestros enemigos. Juzgamos sin ni siquiera dar un buen juicio. Personalismo vicario. Considera que las conductas realizadas por miembros de otros grupos van dirigidas solamente en contra de nosotros, es decir, del endogrupo. Y el falso consenso consiste en sobreestimar lo que son las opiniones, puntos de vista nuestros y que todos los demás comparten esos mismos puntos de vista. Dado por finalizado la teoría sobre conflictos, pasamos a patrones de comportamiento, en el cual está muy claro que, como podemos ver, que en una buena comparación vemos como el arte de la guerra viene entrando en esta parte, en el cual vemos como tenemos tres situaciones en las que, si conocemos al enemigo y conocemos a nosotros mismos, es decir, conocemos a la otra parte, sabemos que vamos a ganar, sabemos que tenemos la victoria, sabemos qué errores cometerán, sabemos qué errores vamos a cometer nosotros y cómo poder prevenirlo. Si conocemos a nosotros mismos y no conocemos al enemigo, eso quiere decir que tenemos un 50% de la victoria, y si no nos conocemos a ninguno de los dos, no sabemos qué va a pasar y es muy probable que perdamos. La personalidad es la organización dinámica dentro de un individuo, eh, en los cuales se crean diferentes patrones de conducta y reacciones ante diferentes situaciones de acuerdo a cómo se ha ido formando esta personalidad dentro del individuo. Esta definición puede tener varios aspectos. Uno de los más importantes es que la personalidad no es solo un concepto psicológico, sino que también va enganchada con el concepto físico. No se muestra la personalidad realmente se muestra en patrones coherentes que van de acuerdo a cómo ha ido desarrollándose la persona, y no es
no es desorganizado, tiene una organización esta personalidad. Tenemos características del temperamento. La biserotonía es una personalidad mucho más alegre, más relajada, más sociable, con una buena voluntad, más tolerante. La somototonía son más asertivos, les gusta más la aventura, tienen más ganas de necesidad física, son indiferentes al dolor. Y la cerebrotonía son personas en las cuales son más cerradas, son más restringidas, son sensibles al dolor, son más, por así decirlo, antisociales. Tenemos el cerebro triuno o triádico, que es el cerebro reptil, o también llamado arquipalio. En el arquipalio lo que podemos decir es que comienza a surgir, aparte de los reptiles, a partir de los dinosaurios, por así decirlo, la primera fase del cerebro. Después tenemos el cerebro límbico o el cerebro mamífero, en el cual es la segunda capa un poco más compleja, un poco más, se desarrollan mucho más comportamientos. Y el cerebro neocórtex, o también llamado el neopalio, es el cerebro en el que se va a hacer las reacciones que tenemos hoy en día. Todo eso que nos divide entre ser un adulto, tener estos dos hemisferios como lo vimos en nuestro foro, en el que nos permite tener más avance, tener razón, también la creatividad, desarrollarnos matemáticamente o artísticamente, y eso nos diferencia entre los animales. Pues de eso sería todo, Santiago. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y espero este video aclare las dudas de mi conocimiento sobre el módulo 1 y módulo 2. Muchas gracias.